Bueno, hoy Vox está en la Feria Ganadera de Corao, como no puede ser de otra manera, para apoyar, como siempre hemos hecho, al sector ganadero. Todos hemos visto lo que ha ocurrido con la minería y con las térmicas, y el sector primario va por el mismo camino, y todo por las decisiones de los políticos negacionistas que no quieren ver la realidad de las consecuencias tan nefastas que trae la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que solo Vox no apoyó, no apoya y jamás apoyará, porque se trata de un laberinto burocrático y de un sinfín de exigencias imposibles de cumplir que aumentan los costes de producción y crean una competencia desleal, perjudicando y poniendo en grave peligro, ¿no?, la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas. Además de eso, los ganaderos también nos trasladan su preocupación por la lengua azul y también la necesidad de sacar al lobo del Lespre. Y es que el lobo es un problema que el Partido Socialista no quiere hacer frente, no quiere plantarle cara, porque es incapaz de desdecir a sus jefes de Madrid. Y mientras que ellos se dedican a perder el tiempo, a dejar pasar el tiempo, la realidad es que los daños por el lobo no dejan de aumentar. El gobierno de Adrián Barbón, todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido esperar a tener unos diálogos, a tener unos falsos consensos que nunca llegan, mientras que la realidad es que año tras año perdemos explotaciones ganaderas. Adrián Barbón ha abandonado al sector, ha dejado atrás a cientos de ganaderos que han tenido que cerrar sus explotaciones ganaderas de forma obligatoria, y no podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir viendo cómo este gobierno se pone de perfil frente a los problemas existentes, no podemos seguir viendo cómo Adrián Barbón le da la espalda de forma descarada a todo el sector ganadero, porque no olvidemos que el sector primario es un sector de vital importancia para todos, para los que viven del campo y para los que viven gracias al campo.